el gran esquema de las cosas es que entre el 1650 y 1700, el viejo mundo llegó a su fin en un enorme cataclismo que mató a la mayoría de las personas en la Tierra. La pintura renacentista muestra este mundo en ruinas. No tenemos una buena comprensión de cómo era realmente este mundo antes de este evento. Luego, entre 1700 y 1800, los sobrevivientes pudieron recuperarse de este choque y esencialmente dentro de una generación o dos construyeron todas las estructuras que hoy conocemos como arquitectura anterior a la guerra de Grundersee. Si bien hubo ciertamente esfuerzos de renovación, tanto después de 1800 como alrededor de 1900, creo que puedo rastrear los orígenes de este tipo de estilo arquitectónico hasta la sociedad posterior a 1700. Por alguna razón, los orígenes de esta arquitectura se mantienen alejados de nosotros, y los edificios se actualizan a los tiempos modernos. Es bastante absurdo. En Europa, por ejemplo, se supone que básicamente todos los edificios antiguos son de 1900 a 1910, como si fuera posible construir decenas de millones de esas casas en un par de años. Pero alrededor de 1810 sucedió algo entre comillas, que una vez más destruyó partes de la Tierra, aunque no tan completamente como antes. El misterio es por qué estas cosas que rodean estos eventos han sido enterradas completamente. ¿Por qué ocultar los desastres naturales? En cualquier caso, creo que el evento de 1810 esencialmente inició lo que hoy conocemos en día la era industrial. Fue un periodo de sufrimiento enorme, porque gran parte de la infraestructura y la tecnología habían sido destruidas, y la gente comenzaba con un nivel muy bajo. Hay algo radical sobre el cambio en la sociedad antes y después de 1810, como si fuera acompañado por un cambio en el clima y la temperatura. Tengo la sensación de que la sociedad anterior a 1800 vivía en un mundo más cálido, sin necesidad de calefacción. Esta puede ser la razón por la que el rebote del evento de 1700 no fue tan drástico, ya que en el clima aún se percibía una era tropical, como en la mayoría de los países. Puede ser que la guerra de los Estados Unidos de 1812, también conocida como la Segunda Guerra de la Independencia, se está minimizando deliberadamente. Mientras tanto duró de 1812 a 1815, unos 3 o 4 años. ¿De cuánto se habla de esta guerra de 1812 en los Estados Unidos? Se trata de la primera guerra de la independencia y de la guerra civil. Estados Unidos entra en Canadá, quema partes de Toronto y se va. El Reino Unido entra en Estados Unidos, quema partes de Washington D.C. y se va. Casi al mismo tiempo, Napoleón entra en Moscú, quema la ciudad y se va. ¿Cuál es el punto de estas acciones? Hay muchos plausibles. Los resultados anteriores en el año de 1816 sin verano en los Estados Unidos y Europa Occidental. En lo que respecta a los artistas capricho, podríamos estar hablando de un diluvio bíblico, como el que se menciona en la Biblia. Nuestros pintores capricho estaban representando ¿qué exactamente? Con Enoc como el séptimo de Adán, podemos entender por qué el Génesis no explica con detalle por qué del diluvio para matar todo, por qué era necesario.
Y quizás la razón por la que no vemos esos detalles es porque Moisés, el supuesto autor del Génesis, vivió mucho tiempo después de Enoc. Los textos de Enoc se decidieron omitir o no ser incluidos. Mientras tanto, su existencia fue probablemente la razón por la que Moisés no dio detalles sobre por qué del gran diluvio, porque ya estaba escrito por Enoc y no había razones para repetirlo. Hasta donde entiendo, la gran inundación fue el resultado final de la manipulación genética. Me refiero a varios centros, minotauros y otras quimeras diferentes. Lo que podemos ver en los libros medievales en varios mapas. Esos autores tan distantes nunca habrían sabido sobre tales criaturas si el diluvio ocurriera 4000 años antes. Tenemos la arquitectura global, esa que nos atrae con su belleza y complejidad. En el proceso nos hace preguntarnos por qué ya no construimos así. Bueno, la gente dejó de entenderse y las habilidades se fueron. Y la capacidad de construir estos hermosos edificios llegó a su fin una vez que se dispersaron las personas y se cambiaron los idiomas. Las habilidades se fueron. Dicho esto, descubrir cuánto tiempo hace realmente que sucedieron todas estas cosas era casi imposible. Probablemente podríamos construir la secuencia y adivinar los plazos. Si estas ciudades de 1860 fueron abandonadas, ¿cuál es la forma de calcular cuánto tiempo estuvieron abandonadas? Esas fotografías de ciudades abandonadas parecen ser una especie de informe comercial. El lugar está listo para ser repoblado. Hay algunas fotos con ciudades llenas con mucha vegetación. En realidad, los lugares no necesitaban mucho mantenimiento. Esas pirámides sudamericanas estaban cubiertas de vegetación, pero se limpiaron y se veían bastante bien en unos cuantos días. Solo una analogía que es, podemos ver ciudades limpiadas, pero no parecen ser nuevas. Las fechas que tenemos podrían ser para la narrativa. Podríamos tener 1815 seguido de 1816, con un año intermedio en papel. Estos controladores podrían tomar un descanso de 100 años en el medio para hacer lo que consideren necesario. Después de 100 años simplemente reiniciarían con 1816. Sugerir que el siglo XIX en realidad sucedió más atrás en el tiempo, como 1816, no fue hace 200 años, pero sí hace 300 años. Un ejemplo de todos estos eventos que ocurren alrededor del mismo tiempo también es cierto. Creo que este es el mismo fenómeno que hemos visto en el llamado periodo del Renacimiento, cuando estaban construyendo una nueva cronología, después de una catástrofe, cuando los sobrevivientes realizan la tarea de recrear la historia, basándose en información escasa. Es probable que haya muchos errores o aplicaciones erróneas. Algunas historias y fechas pueden haber sido fabricadas a propósito, mientras que otras simplemente se improvisaron lo mejor que pudieron. Había una tarea urgente de reformar la sociedad y hacer que la gente volviera al trabajo y subliminar cualquier trauma que aún estuviese presente. Añadiría toda la lista de los manicomios. Estos eran para la gente que no podía recuperarse psicológicamente de la catástrofe y sus efectos posteriores. El trauma y la consiguiente amnesia es un fenómeno importante para entender. Investigando sobre este fenómeno, sobre la amnesia cultural o colectiva y el cómo se manifiesta,
Es difícil entender la profundidad de lo que es la amnesia y cómo oscurece y entierra la memoria. Realmente ensucia a las personas a un nivel muy profundo y sus síntomas de disfunción aparecen aquí y allá en la conciencia de maneras incontrolables. Grupos de víctimas de trauma se confabulan para olvidar. No es que conscientemente no quieran recordar lo sucedido. Se ha borrado de la memoria como estrategia de supervivencia. Realmente creo que este es el meollo del asunto. La gente quiere olvidar, pero pagan un precio por vivir en esta ignorancia. Se vuelven neuróticos, un poco ovejas y bloquean gran parte de sus vidas. Y son más manipulables por estos hombres a los que llamamos sociópatas, que sobreviven y prosperan durante estos periodos catastróficos. Estas son las personas que se encargaron de reconstruir la historia, porque fueron las que se recuperaron primero. Están viviendo una mentira como personas desmesuradas de todos modos, así que no hay problema en inventar historias. Volviendo al esquema general de la fabricación de la historia, puede ver cómo los eventos pasados y las personas y la tecnología deben conectarse a una línea de tiempo de la historia cuando realmente no se sabe qué es lo que sucedió. Asignas fechas, creas una narrativa. Y aún más importante, si controlas los medios de comunicación, el gobierno y las principales empresas, como en la actualidad, por lo que no deja de contarles a las personas cuál es la historia, y espera no tener demasiadas inconsistencias. La idea es difundir todos estos eventos desastrosos que ocurrieron durante una catástrofe terrestre durante muchos años, para que no aparezcan conectados. Algunos de ellos fueron guerras, algunos terremotos, algunas hambrunas, algunos desastres climáticos, algunos gobernantes famosos haciendo algo grandioso. Quizás todas estas exposiciones surgieron porque nosotros, entre comillas, necesitábamos contar una historia y recrear las glorias pasadas después de una catástrofe, para recuperarnos como sociedad y seguir adelante. Tal vez la gran cantidad de asistencia que escuchamos realmente sucedió porque la gente necesitaba desesperadamente tener pistas sobre de qué se trataba nuestra cultura. Cuando grandes grupos de personas están en un estado mental aterrorizado y cerca del hambre, podría ser mucho más fácil para ellos cambiar a un estado mental bicameral, donde cada vez es más fácil controlar a las personas para cualquier fin que sea necesario. Podría propagarse como una infección bacteriana o viral, como la histeria masiva, pero en este caso como la zombificación adaptiva masiva. Te darían la mano, sonreirían con tus bromas y alimentarían a sus hijos, pero no habría impulso para cuestionar nada. Puede que no haya impulso para grabar, entre comillas, mucho de nada, pero haber un gran aumento en el deseo de seguir órdenes y hacer mucho trabajo por poco o nada de pago, a lo que consideraríamos un gran ridículo, pero la catástrofe post-apocalíptica tiene sentido. Un sentido perfecto para la supervivencia de las especies. Algo interesante a considerar es la guerra de 1812, una guerra llamada muy extraña. Muy rara vez hay una guerra en 1633, por ejemplo. Tienen nombres: Guerra de los 100 años, Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Guerra de Crimea, Guerra de los Bóers,
Primera Guerra Mundial. Que la guerra se llame de 1812, cuando duró años después, es revelador. Mientras se libran las guerras napoleónicas, un hombre supuestamente se agrupa en un montón de conflictos nuevamente. La intuición me dice que hubo un conflicto global gigante que comenzó o terminó en la fecha de 1812. Siento que lo que se llama el Gran Terremoto de Nueva Madrid, destrucción de cometas, destrucción de guerra, incendios urbanos, terremotos, podría estar solo o estar relacionado con ese conflicto global gigante entre lo que podemos llamar el viejo mundo o las viejas costumbres o lo que sea se hizo cargo. Cuando ese conflicto terminó, esta fecha de 1812 se convirtió en un periodo masivo de limpieza y reasentamiento. Este periodo podría haber tomado décadas, más probablemente 100 años o más. Por lo tanto, la finalización de esta guerra y el próximo año no son necesariamente un año en el tiempo real, pero podrían ser cientos, quién sabe. Los 1000 años desaparecidos reclamados por Fomenko podrían haber estado en este punto. Lo que se convirtió en nativos, entre comillas, en todo el mundo, podrían haber sido los salvadores de este periodo, obligados a abandonar las viejas ciudades y hacer nuevas formas en un estilo más primitivo. Por lo tanto, los nativos podrían tener una larga tradición de estar en la naturaleza y vivir como creemos que lo hacen. Pero hubo un momento anterior que incluso ellos olvidan que podrían encontrarse en su mitología fundamental si miramos con suficiente profundidad. Las fotos de las ciudades pueden no ser de 1850 o 1870, sino de lo que sería 850 u 870, por ejemplo, o quizás 1350 o 1370. Y el mundo pasó por una reestructuración gigante. Una vez que las cosas estuvieron en su lugar, el reloj de tiempo para nosotros, entre comillas, se reinició y aquí estamos. Por supuesto, todo esto es solo una teoría, pero algo al respecto parece decir, estás yendo en la dirección correcta. Todavía no estás allí, pero sigue buscando, te estás acercando. Y por supuesto, viene la siguiente pregunta, ¿qué pasa si lo descubro? Me refiero a descubrir realmente la verdad de nuestro pasado, que creo que todos queremos. ¿Tendría algún impacto real en algo en el mundo? Esta teoría tiene algo de simplicidad hermosa. Hace que las cosas sean mucho más fáciles de resolver. Y explica múltiples preguntas que todos hemos estado haciendo. Pregunto, ¿cuál sería el beneficio de ocultar este evento de nuestra civilización actual? Vuelvo a preguntar, ¿hubo alta tecnología involucrada que no necesita ser revelada? ¿Estábamos interactuando y observando algo interdimensional? Si se trata simplemente de un desastre natural, ¿por qué sería tan importante meterse con una historia como esa? Creo que es posible que una repetición del crecimiento y luego la destrucción de la civilización mundial haya sucedido varias veces, potencialmente con fines experimentales. Creo que estas interacciones del ciclo de destrucción pueden identificarse mediante el uso de ciertas letras en ciertos combos en libros y en arquitectura.
Cuando comenzamos a prestar mucha atención, todo tiene su origen en el siglo XIX. Si no se creó en el siglo XIX, se volvió a descubrir, entre comillas, en el siglo XIX. Me recuerda a una cita en el periódico, diciendo algo como: algunas personas piensan que el año sin verano ocurrió en una fecha diferente, pero sucedió en 1816. Esto podría insinuar un recorte de varios años, cuando el año sin verano tal vez realmente sucedió después del evento misterioso de 1808 o anterior, erupción misteriosa, en 1808 y 1809 según Wikipedia. Creo que lo que sucedió realmente en lo que respecta a este año sin verano es fundamental para comprender de dónde venimos y cuáles son las raíces de nuestra sociedad. Si bien las muertes se están minimizando hoy, este evento puede haber matado a una parte relevante de la sociedad de ese entonces. El hecho de que este periodo de tiempo también se combina con varias guerras se ha observado anteriormente, especialmente la conexión con Napoleón. Creo que cuando se trata de patentes, lo que pueden haber hecho es tomar toda la tecnología de la civilización anterior y simplemente compartirla entre los nuevos varones ladrones, lo que significa que necesitaron un par de años para organizarlo todo. Y resultó en grandes cantidades de tecnología se patentarían. Es decir, se pusieran bajo la propiedad de un par de personas. No creo que los incendios hayan existido. Probablemente solo repararon las estructuras existentes, declararon que había incendios y luego establecieron la opinión de que todo fue reconstruido. Redactar la existencia de estas casas desde antes de la calamidad, entre comillas, hasta los tiempos más nuevos es un esfuerzo por reescribir la historia. Esencialmente terminamos con un solo evento. Un evento de destrucción extendido en el tiempo, con varias causas de destrucción asignadas. Esa sería la estrategia más efectiva para obstaculizar cualquier intento de redescubrir la verdadera historia. Creo que esto también explica algo que la mayoría de los historiadores simplemente dan por sentado. Si la mayoría de las personas fueron asesinadas por catástrofes cósmicas, entre comillas, y los ejércitos solo se enviaron después para reclamar esencialmente el nuevo territorio, eso sería más creíble. Como Napoleón, que acaba de correr reclamando una Europa en ruinas. Las guerras posteriores a 1800 fueron más como juegos de quién viene primero, y los conflictos sangrientos solo surgieron cuando dos partes se enfrentaron por sus nuevas reclamaciones territoriales. Sabemos de la capacidad de los humanos de matar a otros humanos. Obviamente vemos cómo el humano puede ser muy brutal, pero no tendría sentido matar a millones de civiles. Mirando las líneas del tiempo todo encaja. La era moderna de la provisión institucionalizada para el cuidado de los enfermos mentales comenzó a principios del siglo XIX con un gran esfuerzo dirigido por el Estado. Los asilos mentales públicos se establecieron en Gran Bretaña después de la aprobación de la Ley de Asilos del Condado de 1808. Se autorizó a los magistrados a construir asilos basados en tarifas en cada condado para albergar a muchos locos indigentes, entre comillas.
Se establecieron comités parlamentarios para investigar los abusos en los manicomios privados. Oficiales finalmente fueron despedidos y la atención nacional se centró en el uso rutinario de barras, cadenas y esposas en las condiciones inmundas en las que vivían los reclusos. No fue hasta 1828 que los comisionados recién nombrados fueron autorizados para licenciar y supervisar asilos privados. Este evento básicamente dio origen a la psiquiatría moderna. Las personas más sensibles y despiertas fueron las que más sufrieron bajo el repentino cambio de percepción colectiva. Hay dos formas en que los humanos hacen frente al cambio. Uno está entrando en el trauma. Esto es lo que hace la mayoría. Cambian estimulantemente a la nueva versión de la realidad e intentan beneficiarse de ella tanto como sea posible, lo que significa que aceptan a los nuevos gobernantes. Estos son los conformistas neuróticos, una pequeña minoría que todavía está conectada con la verdad, porque no pueden separar los aspectos traumáticos, no pueden hacer frente. Ellos saben y dicen la verdad, ya que todo lo demás sería demasiado doloroso. En el proceso son expulsados por la sociedad y sufren aún más. Los conformistas erigen lugares especiales para aquellos que no pueden hacer frente al trauma, y así nace la psiquiatría. Hasta el día de hoy, la psiquiatría, la filosofía son simplemente una forma de controlar a aquellos que no pueden funcionar. Y aún hoy esas personas tienden a saber algo que la mayoría no sabe. Es una forma de la mente colectiva de suprimir la verdad sobre nuestro pasado, sin pasar por el dolor de los propios y del pasado de las sociedades. A menudo es imposible ver las verdades más amplias sobre nuestro mundo. Esta imagen muestra un mundo que se estaba volviendo más frío, donde los que sobrevivieron son los psicópatas. La resistencia contra puntos de vista alternativos sobre el mundo, ya sea cosmología o historia, se ve impulsada en gran medida por la resistencia contra dejar salir el trauma. La existencia de la academia se basa solo en mentiras. Los historiadores alternativos cometen el mismo error. Si bien reconocieron fuerzas y misterios inexplicables, lo pusieron todo hace miles de años en el pasado. Ahora mismo vemos un colapso colectivo, uno que pudo ser pospuesto con las dos guerras mundiales, pero ahora con las guerras como historia, las personas comienzan a salir del modo de supervivencia y son gobernadas por estas fuerzas inconscientes nuevamente, lo que se manifiesta en el miedo a la extinción, del colapso ambiental. Si bien es demasiado doloroso ver que solo la humanidad misma está degenerando, al menos la idea de que algo está muriendo se proyecta en el mundo. Incluso las personas conformistas neuróticas comienzan a darse cuenta de que tiene que haber algo más grande que nuestra vida moderna. Generalmente, el restablecimiento apunta alrededor de finales de 1800 y asomándose entre principios de 1920 y finales de los 30. La historia nos habla de dos guerras mundiales, una caída del mercado de valores, una revolución industrial, todo en un lapso de 50 a 60 años. Lo que no tiene sentido es cómo progresó tan rápido. De un 1900 a un 2000. Desde este conocimiento de la historia, la medicina, la ciencia y la tecnología estuvieron casi paralizados durante cientos de años. Con esto en mente,
me imaginé el panorama de la Gran Bretaña imperial, que durante cientos o incluso miles de años había poseído aproximadamente una cuarta parte del mundo y ahora solo poseía algunas islas pequeñas además del Reino Unido. Se sabe que llevó a colonias a anexarse a la Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. ¿Qué es lo que llevaba a estas naciones a anexarse aparentemente tan rápidamente? ¿Qué llevó a una anexión aparentemente rápida que comenzó con una lista de países que han obtenido independencia del Reino Unido? Parece que después del reinicio de la historia la gente comenzó a rebelarse contra este dominio británico. Se sabe de estos problemas bajo Gran Bretaña, pero ¿por qué o qué desencadenó el impulso masivo de anexarse? ¿Cómo es que el Gran Imperio perdió repentinamente la mayor parte de su imperio? ¿Y cómo Gran Bretaña pierde 63 naciones en un lapso de 100 años? Quizás con este paradigma de las naciones esté yendo por un camino equivocado. Tal vez sea una determinada clase de personas y tal vez todo lo que haya sucedido es que han reordenado su organización y se han puesto más en un segundo plano, que todavía tiene una parte bastante decente de propiedad que sepamos. Probablemente no sepamos el resto. ¿Hubo alguna vez una Gran Bretaña imperial? Un reinicio que continuó hasta la década de 1920, definitivamente extraño. En cuanto a saber qué es dueño de qué, quién sabe. Algunos dicen que Estados Unidos es simplemente un Estados Unidos británico rebautizado. Algunos dicen que India y Pakistán son simplemente la misma India británica con nuevo nombre. Los australianos podrían estar en desacuerdo con que se les llame una pequeña isla y ¿quién puede olvidar el cambio de nombre del dominio de Canadá de Su Majestad? La Gran Bretaña imperial es un concepto, una idea, una noción en la misma línea del Imperio Británico y de hecho del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Etiquetas inventadas, regurgitadas una y otra vez hasta que por alguna magia que no se puede comprender que la gente las acepte como reales. Entonces, no es posible que los británicos fueran India, Pakistán, Australia, etc. ¿Quiénes son los británicos? Es la pregunta. O más bien, ¿qué son los británicos? La línea imperial de Windsor es en realidad Sage-Coburg-Gotha, de origen germánico. Su apellido se cambió a Windsor con fines de marketing o se expresó de otra manera para ocultar sus orígenes entre comillas. Las tierras de la Commonwealth, como se las llama, aparentemente eran tierras excoloniales, también conocidas como lo que te enseñaron como imperio. Ex solo de nombre. El reclamo de propiedad de ellos es el mismo que ha sido desde que se hizo el reclamo por primera vez. ¿Quién sabe cuándo y por quién? Es decir, es muy probable que haya habido personas que se consideraban británicas en tierras que eran coloniales, como las hubo en tierras no llamadas coloniales en la historia. Esta respuesta parece obtusa, pero es una pregunta difícil de responder cuando el reclamo de propiedad es el tema fundamental. Es como decir que tal vez fue una familia de élite que usó su mango en las palancas del poder para mover el poder militar de la época y apoderarse de gran parte del mundo, y que cuando los países abandonaron, el reclamo de propiedad no fue anulado. La monarquía es un grupo de seres humanos que desempeñan los roles de etiquetas monárquicas, también conocidos como actores, como lo que hacemos tú y yo cuando actuamos como padre, hermano, esposo o ciudadano, etc. Cualquier tierra reclamada en el título de cualquiera de estas personas nunca ha sido retirada. El título de las reclamaciones puede haber cambiado, como se ilustra, pero no la reclamación en sí. No se habla de nada que sea legal. Los reclamos de la propiedad de la tierra para la monarquía, que luego se identificó como Primer Imperio,
y luego como mancomunidad siguen vigentes. Hablar de una teoría del reinicio cuando nadie tiene experiencia en ella o incluso sabe cuál es su efecto no tiene sentido. Ahora bien, ¿y si no hubiera colonias? Al observar el destino de estos viejos gobernantes, tal vez se puedan encontrar pistas de que el colonialismo es en parte ficticio. El príncipe de Oudh muere solo en su palacio de la jungla en el corazón de Delhi. Entonces, ¿qué pasa si el colonialismo, entre comillas, en la India no comenzó en las primeras décadas del siglo XIX? Y la parte principal del colonialismo fue invadir los países posteriores al restablecimiento, desalojar a los gobernantes locales e instalar un nuevo sistema pseudo-democrático. El fenómeno coordinado de países que se liberan del gobierno británico, básicamente durante el mismo periodo de tiempo, sugiere que estamos ante una historia creada por las mismas fuerzas que ocuparon casi todo el planeta hace como 100 años. Entran aquí los trenes de huérfanos y la reubicación de un gran número de personas alrededor del 1900. Podrían haber sido una forma de derrocar los países posteriores al restablecimiento y repoblarlos. Estamos ante un esfuerzo masivo para eliminar la historia anterior a 1900, y las guerras mundiales fueron necesarias para eliminar la resistencia en la población, ya que probablemente un gran número de personas comunes todavía están al tanto de las huellas de la civilización global unificada. Eso implica que toda la historia del colonialismo entre 1500 a 1700 probablemente esté completamente inventada. Eso incluye la gran construcción colonialista o unos británicos reconstruyendo la India desde cero. Todo es mentira. En cambio, algo revolucionario y que sacudió el mundo ocurrió en algún lugar entre 1700 y 1850, y la cultura unificada global se rompió. La mayor parte del conocimiento de la energía libre y la alta cultura se perdió, y el resto fue rápidamente enterrado por fuerzas parasitarias. Fuimos lanzados colectivamente a una era oscura. La gente comenzó a concentrarse en la supervivencia y se olvidó del pasado, en su amnesia. Sobrevino un periodo de sufrimiento, pero lentamente la élite reintrodujo algunas partes del conocimiento antiguo para transformar la sociedad de una manera que les convenía. Es lo que conocemos como la era industrial. Creo que la idea de que el colonialismo sea en gran medida una invención es una de las ideas más importantes para comprender más sobre el pasado reciente. Sugiero que el imperialismo era real, el colonialismo no lo era, y los imperialistas inventaron una historia más larga. Destronaron a los gobernantes locales impotentes, instalaron sus invisibles estructuras de poder pseudo-democráticas, y el objetivo principal era deshacerse de las monarquías lo más rápido posible, romper los reinos independientes. En aquel entonces las potencias europeas ya estaban controladas en secreto por la Cabal, y lograron que pareciera que Gran Bretaña, Portugal, España y Rusia estaban compitiendo, pero estaban trabajando juntas. En una nota al margen, no sé por qué Alemania fue un jugador menor en esta carrera, pero parece que la decisión ya se había tomado en ese momento para no permitir que Alemania se convierta en un jugador importante y eliminar su poder sobre la próxima. Esto es sorprendente, ya que Alemania fue el centro de la falsificación de la historia de Rusia y Tartaria en el siglo XVIII. Era una carrera contra el tiempo, ya que la mayor parte del mundo se estaba recuperando del reinicio, y todo lo que los europeos tenían que hacer era tomar un par de soldados y civiles, llevarlos rápidamente a los reinos, desalojar o manipular a los gobernantes y exclamar un nuevo sistema político. La historia oficial de este evento se escribió después, y aquellos que podrían haber protestado estaban tan impotentes ahora con su voz, es decir, no formaron parte de los libros escolares. En resumen, hubo un reclamo de propiedad sobre estas tierras después de algo, en algún momento, como un reinicio,
La monarquía recogió el reclamo. Quizás se crea que esto es injusto y que el reclamo debería haberse revertido a la gente en el área, o quizás el reclamo fue justo. En cualquier caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Crees que ahora estemos engañados sobre lo que es el Imperio Británico, el colonialismo, o que se remonte mucho más atrás de lo que indican las fuentes? Al menos según la narrativa oficial, Alemania se fragmentó en cientos de pequeños reinos y ducados después de la Guerra de los 30 años, así que se supone que hubo tal guerra. ¿Quién estaba peleando y por qué? Esa es una pregunta diferente. Quizás alguna acción de castigo. Alemania podría haber sido demasiado peligrosa para otros, como Reino Unido, al igual con la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Gente que reclama tierras en nombre de un monarca. Un mismo reclamo que fue hecho por otras personas en diferentes tierras para diferentes monarcas, por las mismas razones probablemente antes mencionadas. La suma de todos estos reclamos crea la ficción del Imperio Británico, también conocido como Gran Bretaña Imperial. No existe el imperio o Gran Bretaña en la realidad tangible, ni hay una monarquía, todas son ficciones de la mente. Estas afirmaciones en nombre de un monarca nunca han sido retiradas, anuladas, eliminadas u olvidadas. Los países son otro conjunto de ficciones que solo existen en la mente de los creyentes en ellos, que se nos dice que son naciones independientes. Una nación es otra ficción de la mente, y siempre se combina con el país en la narrativa histórica contemporánea. Son en realidad el Imperio Británico bajo el capó, por así decirlo. No existen reclamaciones legales. Un hombre se para en alguna tierra y pronuncia las palabras: reclamo esta tierra para su majestad, o lo que sea. Y esa es la base para la propiedad de la tierra. La legalidad no tiene nada que ver con eso. Los lagos circulares normalmente se consideran creaciones admirables de la naturaleza, pero también hay lagos más pequeños con forma redonda e imperfecta. Contamos con múltiples razones para la existencia de dichos lagos. Esos normalmente son cráteres de meteoritos, sumideros, lagos de explosión de gas y etc. Hay cientos de miles y a veces millones, al igual que su edad basada en millones de años. Pero la pregunta era, ¿son esos lagos realmente naturales? ¿Y son realmente tan viejos como nos dicen? Si los daños a varias ciudades e infraestructura relacionados con la Guerra Civil de los Estados Unidos de 1861 a 1865, a los que probablemente podríamos agregar todos los incendios urbanos, fueran realmente el resultado del llamado terremoto entre comillas de Nuevo Madrid de 1811 a 1812, estos fuegos entre comillas sin víctimas probablemente terminarían con millones de humanos muertos de todos los tamaños. Agrégale esta ridícula tabla de crecimiento de población mundial y encaja perfectamente. De esta forma, las destrucciones de la guerra de Crimea tienen una explicación mucho mejor. Todas las guerras de 1812, tanto napoleónicas en Europa como la Segunda Guerra de la Independencia en los Estados Unidos, se conectan. Ahora que este 1812 es la mayoría de las independencias en toda América, la quema de Moscú y Washington DC se explica mucho mejor de lo que sugiere la narrativa. El año sin verano, que supuestamente fue en 1816, también se mete en la mezcla, pero probablemente termine retrasándose 1 o 2 años. Se establece el tiempo fantasma que podría ir de 1812 hasta aproximadamente 1871, o puede ser un poco más tarde, con todo lo que está entremetido, inventado. Faltaban millones de multitudes visitando exposiciones. ¿A dónde fueron? En ninguna parte. Sin estas exposiciones no tenemos historia, al menos en los Estados Unidos.
que es donde con mayor frecuencia se celebraron. Ahora sácalas de la ecuación, sin todas las fotos del avance entre comillas de las Expo, ¿qué nos queda? Nos quedamos con las fotos escenificadas de la guerra civil. Quítalas también y no tenemos más que dibujos animados para la historia fotográfica. Y lo mismo sucede para todos los países. Estas ciudades abandonadas de la década de 1860 tendrían una mejor explicación. Y parece que el escenario anterior podría aplicarse al resto del mundo. Y finalmente todo lo anterior se une con un arma, y probablemente sean las fases. Si el poder de las fases es real, esta tecnología no podría existir en el vacío de los carritos de caballo. Había otras cosas increíbles por ahí, como trenes neumáticos y otras cosas avanzadas. El tiempo de la invención de la fotografía se tira por la ventana. Probablemente también podríamos tener en cuenta nuestros bosques jóvenes. Esencialmente terminamos con un solo evento de destrucción distribuido en el tiempo, con varias causas de destrucción asignadas. Para una posible explicación de la inundación de lodo, que no requiere agua desde arriba o desde los lados, ¿sabías que aparentemente las aguas subterráneas pueden formar olas arrastrando la tierra con ellas? Creo que esta Segunda Guerra de Independencia en Estados Unidos, 1812, también conocida como la Segunda Guerra de la Independencia, está siendo minimizada deliberadamente, mientras que duró entre 1812 y 1815, 3 o 4 años. ¿Qué tanto se habla de esta guerra en 1812? Se trata de la primera guerra de la independencia y de la guerra civil. Ocurren cosas curiosas. Estados Unidos entra en Canadá, quema partes de Toronto y se va. Reino Unido entra en Estados Unidos, quema partes de Washington DC y se va. Simultáneamente, Napoleón entra en Moscú, quema la ciudad y se va. ¿Cuál es el punto de estas acciones? Seguro que hay muchos plausibles. Lo anterior da como resultado el año de 1816 sin verano en Estados Unidos y Europa Occidental. Casi al mismo tiempo, América, en Sudamérica, están luchando por la independencia, están vistiendo uniformes muy similares y quemando entre comillas sus propias ciudades en el proceso. En lo que respecta a las ruinas, capricho, y considerando el tiempo falso proporcionado, quizás los pintores capricho estaban representando que las fechas que tenemos podrían ser para la narrativa. Podríamos tener 1815 seguido por 1816, con un año de diferencia. Los controles podrían tomarse un descanso de 100 años para hacer lo que consideren necesario. Después de 100 años simplemente reiniciarían con 1816. Creo que esta es la técnica detrás de después del incendio, reconstruyeron rápidamente la ciudad, donde el caso de Seattle de 1889-1890 le dio la narrativa 5.600 edificios de ladrillo en 18 meses. Es la única forma de que la revolución industrial tenga algún sentido. Fue un buen movimiento esto de la revolución industrial. La paradoja tecnológica inexplicable fue etiquetada con un nombre pegadizo y se convirtió en uno de los mayores logros de la humanidad. Sin embargo, si ponemos todos los demás eventos en la misma línea de tiempo, esta revolución parecería más ridícula, aunque incluso en sí mismo es uno de los cuentos de hadas más ridículos. Claramente tenemos objetos como este gran barco del este, entre comillas, el tendido de cable submarino de Europa a los Estados Unidos y la patente del tornillo del barco BPP en la década de 1850. Todas estas cosas son anteriores a un rollo de papel higiénico de unos 30 años. No hay razones aceptables para que sucedan cosas así, así como no hay razón para tener un tren neumático hace 150 años, mientras que Elon Musk trabaja para construir uno en el 2019.
tenemos explicaciones plausibles y tenemos que estar satisfechos con ellas porque no hay otra opción. Así que empezamos a prestar mucha atención a que todo tiene su origen en el siglo XIX. Si no fue creado en el siglo XIX, fue redescubierto entre comillas en el siglo XIX. Creo que esta imagen puede representar todo esto. Dos estados mentales. Uno pensando que este es el diseño previsto, el sugerido por la narrativa, y el otro tratando de averiguar qué cosa estaba pasando en el mundo para crear tal artilugio. Creo que significa lo siguiente, que antes de 1877, este automóvil no necesitaba ningún caballo para moverse. Ahora bien, todavía no tengo idea de cuánto tiempo fue eso. El antes de 1877, entre comillas. Estaba pensando en los periodos de tiempo del antes y el después, entre comillas, significando como algunos puntos de referencia históricos delineados por ciertos eventos podrían darnos una idea de un marco de tiempo en el que las cosas sufrieron los cambios más drásticos. Obviamente no se anuncia como tal por nuestras narrativas oficiales, como por ejemplo, cuando dejaron de construir esos hermosos edificios complejos en masa. Estoy bastante seguro de que hoy podríamos exprimir uno o dos de esos, pero seguro que no podemos construirlos por decenas de miles en estos días. Tiene que haber un momento en la historia en el que se produjo tal ruptura. En 1929 tenemos la Gran Depresión. Si bien la versión oficial de por qué sucedió es bien conocida, ¿podría haber una razón alternativa para ello? 1915 a 1929 o 30, descanso en la Feria Mundial de Exposiciones. La versión oficial culpa a la Primera Guerra Mundial. Bueno, a quien se le ocurrió esa excusa se olvidó de revisar el periodo de 1850 a 1915, que tuvo cientos de guerras importantes. Esto tiene muy poco sentido, especialmente cuando se consideran los locos años 20. Creo que esta bala es grande. Dicen que la Gran Depresión hace que Kennedy se vuelva rico. El nuevo acuerdo está preparando a los Estados Unidos para el comunismo. Se suponía que Rusia ganaría la Segunda Guerra Mundial y convertiría en un estado megacomunista a Europa. América tendría que seguir su ejemplo, un comunismo mundial. La historia se borra por completo de una vez por todas. En este periodo de tiempo pasaron muchas cosas extrañas. Por ejemplo, principios de la década de 1920, la disolución del Emirato de Bukhara y ocupación soviética, posiblemente relacionado con Tartaria. La historia de toda esa área en Asia Central es muy confusa. En el mismo periodo de tiempo tenemos la disolución del Imperio Otomano, entre comillas, y la creación de la Turquía moderna por Atatürk. Tenemos la gripe española de 1918, una pandemia de las más mortíferas en la historia de la humanidad. Lenta, pero seguramente los medios hostiles están admitiendo la cronología adecuada. Imágenes desesperadas de la América rural que muestran una depresión al estilo de la década de 1930. En realidad, duraron hasta los 60. Necesitamos estar atentos a eventos duplicados entre 1917, 1930 y 1940 a 1970. También se le robó al hombre independiente su derecho a la propiedad y lo hizo dependiente de los combustibles fósiles. En el Congreso de Viena de 1814, un libro que detalla varios pequeños detalles de esa memoria, en primera persona, detalles que no están incluidos en nuestros libros de historia, sin mención de alguna catástrofe masiva, excepto la guerra napoleónica, sin muertes masivas, excepto por la plaga, e incluso cuando hubo noticias de la plaga que llegaba a Viena durante el Congreso con la asistencia de los jefes de todos los estados europeos. Las partes continuaron sin cesar,
Pase lo que pase, lo hizo después de 1814. El autor del libro da un marco de tiempo de cuándo escribió esas memorias, en algún momento antes de 1900. Creo que estamos pasando por alto también la razón por la cual las exposiciones mundiales se incautaron en 1915, y probablemente porque la razón no se menciona en los registros históricos. ¿Qué tal si incluso vivimos en la depresión aún mayor que la que inició en 1929? Y parece también una gran matanza planificada, como si la Segunda Guerra Mundial fuera necesaria, entre comillas, para sacarnos de ella. Existen hipótesis también que el único objetivo de las guerras mundiales para ambos lados era provocar el comunismo mundial. La Primera Guerra Mundial solo terminó una vez que Tartaria finalmente cayó ante la Revolución Roja. Entonces, ¿cuál fue el punto de la gripe? ¿Podría haber sido algún tipo de arma biológica destinada a sacrificar a la población? Esto facilitaría borrar parte de la historia, especialmente sobre la guerra que acaba de terminar, entre comillas. Si la arquitectura es de otro mundo, la gente simplemente no se da cuenta de lo que hemos perdido porque todavía hay muchos de esos edificios antiguos alrededor. Todo el mundo se detuvo. Esto debería valer la pena sobre un estudio, incluso para un historiador convencional, porque es algo absurdo. No se supone que las sociedades humanas tienen tantas capas que una decisión tan de arriba hacia abajo no sería posible hace 100 años. Sin embargo, la economía puede ser una respuesta, y probablemente la economía mundial ya tenía el control central durante ese tiempo. Si quitas el dinero, la gente ya no podrá comprar edificios decentes. Este es el incentivo que hasta el día de hoy lleva a la creación de edificios baratos y feos para las masas pobres. Agrega esto a la crisis, que es la guerra en sí, y este escenario se vuelve aún más probable. La gente no se pregunta por qué ya no construimos tales arquitecturas hoy en día. En cambio, están consumiendo ideologías, quizás algunas pacifistas, en todo el mundo, pero al mismo tiempo tenemos decenas de guerras por poderes libradas en todo el planeta. La televisión selecciona y transmite celebridades con opiniones políticas aprobadas y crea una población de pensamiento no crítico, uno que no desafía los puntos de vista del establecimiento, y si los cuestiona, descubrirá que no puede criticarlos. La interacción humana es muy complicada, debido al desconocimiento de la población general del mundo en su conjunto. Puede parecer que estoy desconcertado, pero no. La práctica de la psicología llegó a nuestra puerta junto con la reescritura de la historia mundial, una forma de control. La psicología le dio a la sociedad una nueva visión de la naturaleza humana, lo cual es bueno. También creó una forma de nuevo control sobre las personas al tener una razón para sus acciones que estaban más allá de su control. Las dos guerras mundiales fueron solo continuaciones de la guerra revolucionaria original. Incluso tenemos una agencia gubernamental creada para borrar esa historia y censurar lo que sabemos de la historia. ¿Les suena Smithsonian? Ahora bien, hay quienes piensan que el capitalismo murió desde 1913, cuando nos deshicimos del patrón oro, que funcionaba desde los albores de los tiempos. Ahora tenemos la economía de banca central, crear dinero de la nada, dinero fiduciario, sin valor que lo respalde. Puede tener consecuencias desastrosas. Cada año el dinero se devalúa. Por eso los bienes raíces son tan caros hoy en día. Los especuladores también son parte del problema. Además de eso, cuando creas dinero de la nada, puedes librar más guerras. Realmente el comunismo pudo haber ganado la guerra. En cuanto a la arquitectura, ya nadie se pregunta por qué ya no construimos cosas así. Es un poco extraño. La gente asume que se debe a las regulaciones de construcción. Supongo, ya no se nos permite construir las hermosas obras de arte que son los edificios muy antiguos. En todo caso, la calidad de los edificios
solo parece empeorar con el tiempo. La arquitectura egipcia antigua no tenía una progresión lineal de la calidad de construcción. Tenía exactamente lo contrario. Lo que se encontró fue que las cosas que estaban debajo de algunas de las obras posteriores eran en realidad de mucha mejor calidad desde el punto de vista de la ingeniería. Además, cuando los conquistadores españoles llegaron al Centro y Sudamérica, preguntaron quién construyó las estructuras fantásticas como Teotihuacán. Los nativos respondieron que las estructuras fueron descubiertas, mas no construidas por ellos. La implicación es la siguiente: la razón por la que la arquitectura empeora es porque las personas que la crearon se han ido. Lo que se crea después de un facsímil pobre de los originales, ya que el conocimiento original se ha perdido en su mayor parte. Por supuesto, es posible que el conocimiento no se pierda, pero los secretos de su arquitectura podrían haberse guardado y protegido a través de varias líneas de sangre u organizaciones secretas o no tan secretas. Y otra explicación mucho más aburrida es que hay muy poca o ninguna demanda de mano de obra altamente calificada para crear estos edificios. La mayoría solo quiere que se haga de manera rápida y barata. Y si las leyes federales, estatales, municipales también dificultan este proceso, puede contribuir. Podría entender por qué la mayoría de los edificios son tan aburridos o más baratos en estos días, pero aún debería haber algunas obras increíbles. Sin embargo, no conozco ningún edificio reciente que sea increíble. Por cierto, todavía tenemos gente que lo intenta un poco. La ópera de Sydney cuenta tal vez.